damos gracias, Señor, por esta preciosa sangre, Señor, la cual, oh Dios, nos ha redimido, nos ha comprado, Señor. Y no fue cualquier sangre, sino que fue la sangre creativa de Dios. Por eso es poderosa para salvarnos, para santificarnos, para perdonarnos, para perfeccionarnos, Señor. Padre, te damos gracias porque en esta mañana, Señor, podemos decir, Señor Jesús, que tu misericordia, Dios, sigue vida para tu pueblo, Señor. Pero una cosa sabemos, que estamos viviendo en los últimos capítulos de esta historia, de la más bella historia, Señor, que se ha escrito, que es la historia de redención, Señor. Padre, ayúdanos, Señor Jesús, a prepararnos, Dios, que tu Espíritu Santo more en nuestros corazones, Señor, a tener esa señal, Señor Jesús, porque cuando tú veas la sangre, entonces pasarás de nosotros, Señor. Eso es lo que dice tu palabra, Señor. En esta mañana te damos gracias por este día tan hermoso y maravilloso que tú nos has permitido despertar, Señor, ver tu creación, Señor. Pero Padre, lo que hace distinto, Señor, es que un día como hoy tú te levantaste de entre los muertos, Señor. Padre, para garantizarnos, Dios, vida eterna, para demostrar, Señor, que aquello que tú dijiste cuando explicaste o declaraste, Señor, que tú podrías poner tu vida y volverla a tomar, Señor. Tú lo comprobaste, lo demostraste un día como hoy, un primer día de la semana. Ahora, Señor, aquí estamos, Dios, como los frutos, Señor, de esa resurrección tuya, Señor. Padre Celestial, estamos, Dios, creyendo en el único Dios verdadero, Señor. Y en esta mañana yo te pido, Padre, que por amor de tu nombre, Señor, y por tu promesa, tú vengas y nos traigas el pan de vida, Señor, ya que para eso hemos venido, para recibir una porción de tu palabra, Señor, y no nos queremos ir con algo menos que eso, Padre. Ayúdanos, ayúdame, Señor. Yo necesito de ti, Señor Jesús, porque ¿qué hombre puede decir algo de sí mismo? Nadie, Señor. Queremos, Dios, que sea tu Espíritu Santo hablando al corazón de tu pueblo y que seamos edificados en esta mañana, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Dios bendiga a cada uno de ustedes en esta mañana. Les saludo en el nombre del Señor Jesucristo. Yo espero que el Señor nos haya abierto un poco más el entendimiento de las cosas que estamos estudiando. Apocalipsis, el capítulo 16, verso 17 al 19. En esta mañana ya vamos a entrar directamente a esta escritura a medida que vayamos avanzando. Apocalipsis 16, 17 al 19. Y el séptimo ángel derramó su copa por el aire, y salió una grande voz del cielo, del trono, diciendo: hecho es. Entonces fueron hechos relámpagos y voces y truenos, y hubo un gran temblor de tierra. Y luego la Biblia, una vez más le digo, aclara y dice: un temblor, un terremoto tan grande, el cual no fue jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y mire, la ciencia, de a partir de una cierta fecha, digamos, o de un cierto tiempo a la fecha, ellos han llevado, bueno, la contabilidad de los terremotos y las magnitudes a partir de que fueron capaces de medirlas. Pero esto que acabamos de leer no lo está diciendo los científicos, lo está diciendo el Dios Todopoderoso. O sea, Dios en su mente sabe cuándo fue el primer terremoto y de qué magnitud fue. Y mire, yo aquí en la Biblia, aquí en este aparatito, traigo una aplicación que le muestra a uno, y créame que esto está serio. Cada uno de los terremotos que suceden a diario, aquí aparece como un listado, la magnitud, donde son, etcétera, etcétera. A veces muchos de ellos son imperceptibles, pero quiero decirle que prácticamente minuto tras minuto en alguna parte de esta tierra está temblando. Y pensar que el Señor conoce cada una de esas cosas. Nosotros lo conocemos por la información que recibimos, pero Dios lo conoce porque Él conoce todas las cosas. Ahora, para que Él haya dicho que este terremoto del cual nos habla la Biblia es el más grande que ha sucedido, no desde que el hombre ha comenzado a contabilizarlos o a tener información de ellos, sino desde que Dios en su mente, quien todo lo conoce, dice que nunca antes
había habido un terremoto como este del cual habla aquí la Biblia. Y luego dice, un terremoto tan grande el cual no fue jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Pero ese terremoto causó algo. Y la ciudad grande fue partida en 3 partes y las ciudades de las naciones cayeron. O sea, la repercusión de este terremoto no es solamente sobre una ciudad, sino habla de otras ciudades de las naciones cayeron. Y la grande Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del furor de su ira. Amén. Tome su asiento. Mire, en estos, desde el viernes, bueno, comenzamos a hablar sobre este tema respecto a la profecía de la cual todos estamos familiarizados, que salió en Los Ángeles, California. El hermano Branham dijo que él no estaba plenamente consciente cuando habló esas cosas, y usted dice, no lo estaba, eso fue lo que él dijo. Mire, y eso tiene su razón de ser. El profeta de Dios dijo que muchos de los profetas del Antiguo Testamento ni siquiera sabían lo que estaban diciendo. ¿A qué me refiero? Que eran personas que al estar en la unción, al estar en la inspiración, ellos no escribían su propio pensamiento, sino que ellos estaban escribiendo el pensamiento de Dios a través de ellos. Por eso nosotros tenemos la certeza que esta palabra de Dios no es de inspiración humana, no es, usted sabe, el hombre trayendo sus propios pensamientos. Ahora, como yo le decía, para mí ni el mensaje es mayor que la Biblia, ni la Biblia que el mensaje. ¿Por qué? Porque provienen de la misma fuente, y esa fuente es el Espíritu Santo. De eso tenemos que tener la convicción. Ahora, mire, yo quiero que note esto. Entonces, cuando sale aquella profecía, anoche vimos por medio de las diapositivas, recreamos de alguna manera el escenario de lo que sucedió en 1965, las diferentes reacciones que tuvo la gente. Y entonces también vimos el por qué tuvo que ser California, por qué la costa oeste de los Estados Unidos, lo vimos el viernes, y todo tiene su razón de ser. Ahora, después vimos cómo es que la ciencia confirma lo que el profeta de Dios dijo. Mire, y cómo es, por eso, ¿por qué digo todo esto? Yo sé que usted cree el mensaje, pero yo creo que nunca estará por demás, y nunca, yo creo, nunca estaremos alardeando por demás o exageradamente de Dios y de su palabra y de su mensaje. ¿Por qué? Porque como un hombre, ¿qué hombre común y corriente? Usted sabe, una persona que no tiene un mayor estudio, ¿cómo puede saber lo que hay en el corazón, en el interior de esta tierra? Ahora, como decíamos, el hermano Branham no era un científico, por eso a veces como que la manera de hablar del profeta de Dios contrasta con la manera de hablar de la ciencia, pero al fin y al cabo se están refiriendo a la misma cosa. Ya lo vimos ayer en una de las gráficas que presentamos aquí, cómo es que esa barra de arena, ese panal, cada una de esas cosas a las cuales el profeta se refirió sin ser un científico, pero hablando en su propio lenguaje. Ahora, ¿por qué? Porque este mensaje no vino para ser dirigido a científicos, este mensaje vino para ser recibido por un pueblo común, así como somos usted y yo. Por eso Dios nos tuvo que hablar en nuestro propio lenguaje. Esa es la manera de hablar de Dios. La Biblia dice en el tiempo de Jesús que la gente que era del común del pueblo le oían de buena gana. ¿Por qué le oían de buena gana? Porque entendían aquello que Él les estaba diciendo, y no porque fueran personas con un entendimiento amplio, sino porque aquí hay un elemento sobrenatural, y ese elemento es revelación. Cualquier ministro le puede enseñar al pueblo, pero la revelación viene directamente del trono de Dios. ¿Y qué es lo que causa la revelación en la persona? Dijo el profeta de Dios, la revelación causa un estímulo. Mire, estas cosas, este tema en particular que estamos hablando, bueno, yo creo que yo nunca lo haría y nunca lo haré, nunca desestimaré ninguna de las palabras que Dios habló.
¿Sabe usted por qué? Porque el Señor dijo en su palabra que ninguna de sus palabras va a caer a tierra. Y si acaso hay una tierra en la cual va a caer, es en un corazón fértil, en un terreno fértil para que fructifique. Pero Él no va a dejar que su palabra caiga ahí al piso y se quede ahí. Él no va a dejar que ni una palabra del mensaje que Él habló caiga al piso y se quede ahí. Tiene que haber un corazón que la reciba. Mire, por eso a mí me alegra tanto como Dios lo dice en su palabra. Hay una escritura, y ya estoy entrando a mi tema. Mire, hay una escritura que para nosotros es la médula, el corazón de lo que nosotros estamos creyendo, y es Malaquías 4:5. Esa escritura no la hemos aprendido de memoria, de tal manera que la citamos sin leer la Biblia. Pero mire, esto es lo precioso de la palabra. El Señor dijo: he aquí yo os envío. Así dice. Ahora yo quiero que note cómo es que el Señor es tan perfecto como acomoda las palabras. Si Él hubiera dicho: yo envío al profeta Elías, bueno, yo lo envío, y el que lo reciba, bien, y el que no lo quiere recibir, pues ni modo, no lo recibe. Pero la Biblia no dice eso. La Biblia dice: yo os envío. ¿Qué quiere decir os envío? O sea, les estoy enviando a ustedes. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios enviaría a su profeta porque sabría que habría un pueblo que lo recibiría. Hermano, y cuando el Señor dijo: yo os envío, yo ahí me identifico. Digo: Señor, cuando tú escribiste esa parte de la palabra, estabas pensando en mí. ¿Por qué no le enviaste a ver el que quiera que lo reciba? No, Él lo envió porque Él en su mente sabía que habría un pueblo que lo recibiría. Ahora, entonces, el terremoto de California, y estoy entrando a mi tema, no solamente tiene repercusiones en el hemisferio noroeste de este continente, o sea, de todo el continente norteamericano, en la parte de norte, pero al oeste, sino que va más allá. Mire, ya vimos, y ahorita voy a leer otro extracto que con el que fue el último que leí ayer, cómo es que esa franja que ha de caer en el océano va a caer de una manera estrepitosa. Esa gran franja que está delimitada por la falla de San Andrés y que va a formar nuevos litorales. ¿Sabe usted lo que es un litoral? Es la orilla del mar. ¿Hasta dónde? Ahora mire, nosotros, por lo que el profeta dijo, podemos decir muchas cosas, pero también hay cosas que yo entiendo que si el hermano Branham no las dijo, bueno, yo tampoco no voy a especular con ellas. ¿Por qué? Porque bueno, de especulación hay bastante en el mundo, en cualquier cosa. Pero yo quiero ceñirme a lo que el profeta de Dios dice y a partir de allí formar el cuadro. Mire, yo le decía que cuando el terremoto de California, cuando eso suceda, esa gran porción, esa franja de tierra va a caer estrepitosamente al océano. ¿Qué es eso? Por ejemplo, si usted tuviera un balde con agua y usted deja caer un objeto de un cierto volumen, ¿qué es lo que hace? Lo primero es que aumenta el nivel del agua, no el volumen del agua. El volumen sigue siendo el mismo, no sé si me explico. Vamos a suponer que usted tiene una tina por ahí y usted arroja un objeto pesado ahí y de cierto volumen. ¿Qué es lo que hace? Lo primero es que el agua salta, digamos, y por el mismo volumen de lo que está entrando allí, o más bien por el tamaño de aquel objeto que usted lanza ahí, entonces eso hace que el agua se eleve. Eso es fácil de entenderlo, ¿verdad? Ahora, si eso es exactamente lo que va a suceder en California, entonces esto tiene que tener sus repercusiones. Ahora sí leo lo que dice el profeta en Obras en la Fe Expresada, párrafo 63. Mire, el asunto es que muchas de estas declaraciones del profeta fueron hechas, aunque veíamos el viernes que desde 1950 o 51 él estaba diciendo que era en Los Ángeles y que era en la costa oeste donde el juicio de Dios iba a comenzar. Ahora, la gente que escuchaba eso,
Bueno, no sabía exactamente a qué se refería. Nosotros podemos mirar hacia atrás y seguir la secuencia como lo hicimos el viernes de sus declaraciones, y entonces nosotros ahora podemos saber el por qué el profeta de Dios dijo lo que dijo. Y es verdad. Ahora mire, dice el hermano Branham en Obras en la Fe Expresada, párrafo 63, y ustedes vigilen, el agua se extenderá hasta el mar Saltón. Para que usted tenga una idea, el mar Saltón está, si usted, digamos, voy a tomar una ciudad mexicana como referencia, Mexicali, Baja California. Yo no sé si usted ha estado ahí en Mexicali. Ok, si ha estado, si usted mira, bueno, rumbo a Estados Unidos, bueno, aquí no sé para dónde está, pero en línea recta hacia el norte, el mar Saltón está en esa línea, digamos, de Mexicali hacia el norte, en esa dirección está. Ahora, ¿qué quiere decir eso? Ahora recuerde, a medida que eso entra en territorio norteamericano, me refiero a la tierra, como que se va expandiendo más hacia el oeste. Si usted mira los límites entre Tijuana y Mexicali, creo que son, no sé cuántos kilómetros sean, pero a medida que pasa del lado norteamericano, la tierra como que se va extendiendo más hacia el oeste. Ahora, quiero que note, dice, y ustedes vigilen, el agua se extenderá hasta el mar Saltón. O sea, los límites del océano serán modificados, ya no hasta las costas de California, sino hasta el mar Saltón, como dice el profeta. Y dice, Los Ángeles está condenada a juicio. Yo les digo antes que suceda para que sepan cuándo suceda. Yo no pronuncié eso de mi cuenta y él nunca me ha dicho algo que no haya sucedido. Y ustedes son testigos de eso, ¿correcto? ¿Cuándo? Yo no sé. Nosotros no podemos especular con la fecha. Lo único que sí sabemos, por lo que el profeta de Dios nos dijo, es que es antes de la segunda venida de Jesucristo. Ahora, pero mire, estudiemos algunas de las citas que el profeta da para realmente ver la magnitud de esto. En el filtro de un hombre que piensa, párrafo 145, dice el hermano Branham, las naciones se están derrumbando, el mundo se está cayendo en pedazos. Bueno, el profeta predicó muchas veces, o algunas veces, ese sermón sobre el mundo cayéndose en pedazos, y él lo aplicó regularmente a la parte espiritual. La política, la moral, lo religioso, todo se está cayendo a pedazos. Pero escuche, en esta cita donde el profeta está hablando que el mundo se está cayendo a pedazos, no lo va a aplicar en un sentido espiritual, sino en un sentido literal. Y usted dice, ¿por qué dice eso? Por lo que le voy a leer. Dice, un pedazo de 1500 millas de él, o sea, 2414 kilómetros. O sea, por eso yo le decía en estos días, muchas veces yo mismo, hemos dicho terremoto que va a hundir Los Ángeles, y eso es verdad, porque Los Ángeles es parte de todo aquel territorio que se va a ir al océano. Ahora, Los Ángeles no miden 1500 millas, pero el profeta aquí nos está dando las medidas. Dice, se lo voy a poner en kilómetros, aunque bueno, yo sé que ustedes aquí por estar en la frontera también están familiarizados con las millas. Dice, un pedazo de 1500 millas de él, o sea, de este mundo, o sea, un pedazo de 2414 kilómetros. ¿Sabe lo que son 2414 kilómetros? Es como ir, ¿a dónde le diré? 2004. Es como ir, no, mucho más. Es como ir de aquí a Villahermosa, Tabasco. A México de aquí han ser unos 1800 quizá, de aquí a la Ciudad de México. Ahora, imagínense, yo lo estoy tratando de poner aquí para que veamos la magnitud de esto. O sea, de largo, esa es la cantidad de terreno de largo que se va a ir al océano, según lo que el profeta dice. De 300 a 400 millas de ancho, o sea, de 483, espérame,
483 o 640 kilómetros de ancho. ¿Cuántos kilómetros serán de aquí a la capital del estado? Perdón, 360. Ahora imagínense algo mucho más que eso. Usted dice, bueno, ¿por qué está diciendo esas cantidades? Porque son las cantidades que el profeta nos dice. O sea, por eso vuelvo a repetir, no es solamente la ciudad de Los Ángeles, es una franja que tiene 2.414 kilómetros de largo, digámoslo así, de norte a sur, por 644 kilómetros de ancho. Y luego dice el profeta, se hundirá siendo 100 o quizás 40 millas, o sea, hacia el fondo del océano. Mire, yo recuerdo, yo no sé cuántos conocen ustedes, quizá lo conocen, a un pastor de Tucson que se llama Douglas Baker. Yo platicando una vez con el hermano Baker, él me dijo que él trabajó muchos años atrás en la NASA y dijo, mire hermano, desde muchos años atrás, ese hueco del que el profeta habló, que estaba en California, dijo, la NASA lo sabía, pero ellos lo mantuvieron como un secreto, porque recuerden, aquellos años estaba la Guerra Fría. Dijo, porque no querían que los rusos se enteraran de eso y ellos pudieran enviar un misil por debajo del mar, hacerlo explotar, y era todo lo que se requería. Ahora, por eso, sigo leyendo esto que dice el hermano Branham. Dice él, se hundirá 100 o quizás 40 millas, o sea 64 kilómetros abajo. Y luego aquí, mire, yo estaba buscando esto. Aquí en este sermón es la primera vez que el profeta atribuye, digámoslo así, o pone como referencia, mejor dicho, la falla. ¿Cuál falla? La falla de San Andrés. Dice él, abajo, adentro de esa gran falla allá, yo estaba buscando en el mensaje donde el hermano Branham habla de esa falla y solamente habla aquí. Dice, uno de estos días, ahora, escuche, y olas saldrán disparadas hasta el estado de Kentucky, y cuando lo haga, sacudirá al mundo tan duro que todo encima de él caerá de la sacudida. Ahora, al decir estas cosas, nosotros no estamos sobredimensionando el tamaño del desastre, simplemente lo estamos viendo en su justa dimensión. ¿Por qué? Porque eso producirá el mayor tsunami que el mundo alguna vez ha visto. Si usted piensa que el del año, creo fue 2004 en diciembre, de Japón fue una gran cosa, vea usted lo que es esto. ¿Por qué? Porque yo le decía, al caer esa franja en el mar, ¿qué es lo que hace? Va a levantar olas enormes. Y no solamente eso, sino que va a aumentar, bueno, mire, de por sí los científicos, ellos dicen que debido al calentamiento global, al derretimiento de los glaciares, cómo es que el área, o más bien la superficie del mar, está subiendo. Y ellos dicen que hay ciudades que están condenadas a desaparecer, no por un terremoto, sino por el aumento del nivel del agua. Nueva York, aquí en México, la ciudad de Veracruz y varias ciudades costeras. Pero mire, dice el profeta, miren, en tratando de hacer un servicio a Dios sin ser su voluntad, párrafo 25, miren lo que va a suceder si esas miles de millas cuadradas caen dentro de la lava de la tierra y se deslizan hacia adentro. Habrá millones que morirán a la vez. Mire, ayer veíamos al final cómo es que Hollywood ha aprovechado, porque ellos saben, ellos están seguros. Ahora, a veces me he preguntado, ¿por qué si aún el cine les ha advertido a la ciudad de Los Ángeles y esos alrededores que viene un mega desastre, por qué la gente no ha huido de ahí? Por la misma razón que la gente no huyó, excepto los predestinados, en 1965, cuando fueron advertidos por un profeta de Dios.
Probablemente la gente dirá, bueno, yo no soy religioso, yo no creo que lo que este hombre dijo, bueno, están en su derecho de creerlo o no. Pero ahora está el cine, y como veíamos ayer, esas 4 películas, si el tiempo pasa, yo no sé si ellos tengan en mente algún día sacar otra. Cuando sacaron la primera en 1973, parecía que ya habían cubierto todo el tema. ¿No se le hace raro que eventualmente Hollywood ha advertido al mundo y principalmente a los habitantes de esa área? Pero eso tiene un propósito. ¿Sabe usted por qué? Le voy a poner un ejemplo. Mire, si usted tiene un sapo, todos lo sabemos lo que es un sapo, ¿verdad? Y usted tiene una olla hirviendo en la estufa de agua para lo que sea, y usted arroja el sapo en cuanto entra al agua y siente el calor, va a hacer todo lo posible para salirse de ahí. ¿Por qué? Porque lo está quemando. Sin embargo, si usted pone el balde de agua y antes de poner a hervir el agua, usted arroja un sapo y entonces prende la estufa y comienza a calentarse el agua, el sapo no va a hacer nada para salirse, va a hacer algo para tratar de adaptarse a la temperatura y al final usted tiene un caldo de sapo. Los Ángeles, los habitantes de Los Ángeles ya se han hecho a la idea, ellos saben, pero se han tratado de adaptar. Y quiero decirle algo, por eso, como veíamos anoche, en aquel tiempo, los predestinados, ahora mire, el hermano McHughes, el hermano Roy Borders, ellos ya están en la gloria, pero al menos no solamente con lo que ellos escucharon, sino con la decisión que hicieron, mostraron que estaban convencidos que lo que ellos habían escuchado es la verdad. Porque ellos le creyeron al hermano Branham. Ahora, yo no estoy aquí para criticar a nadie, pero si hermanos de este mensaje han leído, han escuchado las mismas declaraciones que usted y yo hemos escuchado, ¿por qué no se han salido de California? Yo no digo esto para criticar a nadie, solamente estoy pensando en eso. ¿Será que se estarán adaptando? Hollywood le ha dado al mundo, le ha dado a Los Ángeles esta alerta roja, porque ya sería mucho que ellos inviertan. Bueno, claro, es una inversión efectivamente, porque mucha gente irá a ver las películas, desde luego. Incluso esta última, yo una vez en un vuelo, no sé de dónde iba, ahí la tenía dentro del menú, ya ve que le ponen a uno una pantalla, y dije, bueno, pues yo voy a ver de qué se trata esta película, esta última, la de San Andrés. Y hermano, bueno, tiene otra trama, pero al final de cuentas, el asunto es que a partir de la falla, aquello se hunde, punto. Lo demás es una trama de lo que sea, ¿no? Pero el mensaje es eso. ¿Cuánta gente alrededor del mundo está advertida? En la de 2012, como decíamos anoche, ese es el eslogan, fuimos advertidos. Y ellos piensan que Hollywood es el que nos está advirtiendo. No, el primero que nos advirtió fue un profeta de Dios, no Hollywood. Ellos se montaron en ese barco, aun cuando quizá no sepan del mensaje. Pero yo digo, bueno, ¿qué los está inspirando a sacar película tras película? Dios lo está permitiendo. ¿Y sabe para qué? Para que el predestinado sepa lo que viene y los demás solamente se estarán adaptando. Y sabe usted, llegará el momento en que después perderán todo tipo de miedo, todo tipo de temor y se resignarán. Ese es el comentario de mucha gente de Los Ángeles. Si California se hunde, nos hundimos con él. Se están adaptando. Pero mire, nosotros como creyentes sí fuimos y estamos siendo advertidos. Por eso el profeta dice, habrá millones que morirán a la vez. ¿Qué es a la vez? En un chasquido de dedos. Así, habrá millones que morirán. Ahora mire, hermano, en las guerras, principalmente en las guerras mundiales, mueren millones. Pero eso es paulatinamente. Las cifras se van acumulando de acuerdo a la magnitud de la guerra, pero que algo suceda, que de pronto en las noticias se diga,
Tan solo Los Ángeles, California, es una de las ciudades más pobladas del mundo. No sé si es la segunda o tercera, después de la Ciudad de México o Tokio. Ahora, escuche, el saber, bueno, yo no sé, hermano, porque esto va a ser un golpe en todos los sentidos. Que uno de estos días la gente esté frente a las noticias y que se anuncie que una gran porción del terreno de los Estados Unidos, y como decíamos ayer, yo no creo que el terremoto respete líneas fronterizas. Eso es lo que yo creo. Porque ya vimos ayer en la parte de México hasta dónde la falla va siendo una división. El choque será, me refiero, que será para el mundo escuchar que en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, millones de personas están bajo el océano. Ahora, esto no es, usted sabe, decir, ay, es que no es para meter temor, es sencillamente estar viendo, examinando a la luz del mensaje lo que va a suceder. Por eso dice, habrá millones que morirán a la vez, y eso causará tal maremoto. Recuerden, hasta el mar Saltón, más abajo del nivel, está a 100 o 200 pies, o sea, 30 a 60 metros más abajo del nivel del mar. Bueno, sabemos eso. Usted va, déjeme ver, de Mexicali, la ciudad que está al otro lado es Caléxico. Usted va a Caléxico, no sé si usted ha estado ahí, usted sabe, en Estados Unidos tienen sus depósitos de agua, y yo la última vez que estuve ahí noté eso, de que en los depósitos de agua muy grandes, están blancos, así, están en la superficie, no están elevados sino en la superficie. Yo me fijaba que a cierta altura de ese enorme depósito de agua tenía como un señalamiento negro, y decía que ahí estaban, ese depósito hasta donde estaba aquella línea marcando aquello, decía que estaba a tantos pies bajo el nivel del mar. Todo lo que el profeta está diciendo es verdad. Imagínense, en Caléxico, que es la ciudad que está del otro lado de Mexicali, está, bueno, yo haciendo la cuenta pensaba que era algo así como 10 metros, ni siquiera al nivel del mar, sino bajo el nivel del mar. O sea, si no existieran las montañas que separan Tijuana y Mexicali, el agua ya hubiera entrado. Mire, le voy a poner un ejemplo en la Biblia. Cuando el hermano Branham dijo que Jesús fue a la ciudad más baja que existía, a veces uno dice, bueno, era baja por la maldad, el pecado y todo lo demás. No. El profeta dijo que Jesús fue a la ciudad más baja que existía, y esa ciudad era Jericó. Jericó, por eso allá hace un calor infernal. Jericó está a 240 metros bajo el nivel del mar. O sea, no ni siquiera al nivel del mar, ni sobre el nivel del mar, sino bajo el nivel del mar. En el área que está el mar Saltón, según lo que el profeta nos dice, está de 30 a 60 metros bajo el nivel del mar. Ahora, dice más bajo que el nivel del mar. Esa agua probablemente llegará casi hasta Tucson, con ese maremoto cruzando por allí. Ahora, lo que el profeta habla como un maremoto, nosotros lo entendemos como un tsunami. Si toda esa parte cae con estrépito, las olas se elevan, y el profeta dice que toda esa agua, esa agua probablemente llegará casi hasta Tucson, con ese maremoto cruzando por allí. Y luego él vuelve a citar aquello que escribió en los años 30, y el mar se infiltraría en el desierto. Ahora mire, seguimos avanzando. Mire, esto que nosotros estamos viendo es bueno, no es una película, pero es como si fuera una película todavía de mayores dimensiones que la que Hollywood está presentando. Mire, porque voy a avanzar con esto. Este megadesastre es de proporciones insospechadas. En el Dios de esta edad perversa, párrafo 151, recuerde, todas las citas que le estoy leyendo, el profeta las habló después de hablar del terremoto de California. En el párrafo 151 dice, mi Dios juzgará esta nación algún día con fuego, o sea, los Estados Unidos.
él, bueno, la va a juzgar ¿cómo? Con fuego. Por eso en la séptima visión el profeta dice que él vio cráteres y humo saliendo derivados de explosiones atómicas. Ahora, pero no solamente con fuego, dice, él la hundirá debajo del océano. La hora de su juicio está cerca, todo el mundo terminará. Ahora mire, ¿a qué se refiere el profeta con lo que está diciendo que la nación de los Estados Unidos se va a hundir debajo del océano? Examinemos esto. No que toda la nación se hunda por el terremoto mismo, pero sí por sus efectos. Y usted dice, ¿por qué? Mire, los científicos, como le decía hace unos momentos, declaran que debido al calentamiento global, el nivel del agua del mar está subiendo y algunas ciudades costeras están condenadas a desaparecer bajo el mar. Pero, ¿qué tal cuando se trata de estados casi completos o incluso que naciones o de naciones que se hundirán debajo al aumento del nivel de agua por los efectos del terremoto de California? ¿Usted dice eso es verdad? Mire, en el sermón La Columna de Fuego, predicado el 9 de mayo del 53, párrafo 9, dice el profeta: y temor, espectáculo sobre la tierra, confusión de tiempo, angustias entre las naciones, el mar rugiendo, grandes maremotos, o sea, tsunamis, arrasando partes de ciudades y despuntando sobre las costas justo antes de su venida. Ahora mire, hay otras profecías, quizá menos conocidas, del profeta de Dios que tienen que ver con esto que él acaba de decir. Mire, por ejemplo, no sé si el hermano que le pedí puede poner la diapositiva de Florida, la península de la Florida. No sé si está ahí. Ok. Esa imagen, solamente voy a poner dos, porque anoche ya tuvimos demasiado de eso. Solamente dos. Mire, esa fotografía de la Florida, bueno, una es fotografía, la otra es manipulada. No fue hecha por algún creyente del mensaje. Esta fotografía salió por el año 2000 quizá, o un poquito después, en la revista National Geographic. En la fotografía del lado derecho, de mi lado izquierdo, mejor dicho, sería el derecho suyo, usted la puede ver tal y como está en esta mañana, Florida. Los científicos dan por sentado, incluso ellos mismos pusieron los límites, y quiero decirle algo. Ahorita le voy a leer algo que el profeta dice para comprobar cada una de esas cosas. Si usted se fija en esta foto, prácticamente la mitad de la Florida está ¿qué? Cubierta con agua. Desapareció. Ahora, mire lo que el profeta dijo. Esto lo dice en el sermón La Fe que una vez fue dada a los santos, predicado el 29 de noviembre del 53, párrafo 54. Dice él: estamos procurando muy arduamente y verdaderamente, amigos, yo sé que Florida es un lugar difícil de conmover. Díganme, yo vi realmente, pero uno de estos días no va a estar ninguna Florida, ella va a ser hundida y las cosas que ustedes adoran perecerán. Hermano, esto lo está diciendo en 1953. Y aquí está la foto. Claro, la de acá, de este lado es una foto ya manipulada. Ellos están dando por sentado que la mayor parte de la Florida va a estar debajo del mar. Ahora, tomando en cuenta esta declaración que el profeta acaba de hacer, que Florida ya va a estar hundida, casi podemos delimitar hasta dónde llegarán las aguas que hundan a Florida, no basándonos en esta fotografía, sino basándonos en lo que el profeta dijo, que finalmente esta fotografía confirma lo que él dijo. Mire, en el sermón Cristo identificado igual en todas las edades, predicado el 15 de abril del 64, en el párrafo 214, él está orando, él está predicando este sermón en una ciudad que se llama Tampa, Florida. No sé si puede poner la otra diapositiva. Mire, note, ahí está Tampa, ahí. Ve el mapa de la Florida, ahí aparece Tampa, ahí es donde el profeta está predicando este sermón, Cristo identificado igual en todas las edades. Él está orando, dice: Padre Celestial,
el tiempo no lo permitiría. Hora tras hora pudiéramos sentarnos diciendo exactamente desde Génesis hasta Apocalipsis, esta es la hora. Oh Señor, nuestra primera visita aquí, o sea, a Tampa, con este excelente grupo de personas aquí en la costa, la cual sabemos que algún día ella se irá debajo del océano y no quedará piedra sobre otra. Habrá, oh, qué hora está por delante. Mire, si usted ve en qué ubicación está Tampa y el hermano puede poner note en qué ubicación está. Puede poner la fotografía anterior donde está Florida. Vea usted, el límite que los científicos ponen es exactamente en Tampa. Si usted observó cuidadosamente las fotografías. Ahora, pero mire, escuchemos con atención la siguiente declaración del profeta. En tratando de hacer un servicio de Dios y ser su voluntad, predicado el 18 de julio del 65, párrafos 184 al 185. Dice: ahora tomen todas estas cosas indispensables, toda la palabra de Dios, todos los tipos y las cosas, y miren en dónde están ustedes. Piensen en la hora en la que estamos viviendo. Miren allá, que cerca de 1/10 parte de la tierra está lista para hundirse. Hermano, parece que esto que estamos hablando, a medida que estamos leyendo lo que el profeta dice, parece que el panorama es más terrorífico. Primero habla de la Florida y ahorita él nos está diciendo que 1/10 parte, aunque fuera un 1% de la tierra que se hundiera, sería demasiado. Pero él está hablando de 1/10 parte de la tierra está lista para hundirse. La ciencia dice eso. Ellos están mirando en el reloj. Hace unos cuantos años dijeron: ahora solo son 3 minutos para la medianoche. Pudiera ser 1 minuto, pudiera ser medio minuto ahora. Ellos dijeron: no va a suceder en nuestra generación. Pudiera suceder en 5 minutos. Y fíjense en la siguiente cosa que él dijo: 5 años. Yo nunca dije eso, él dijo eso, el científico. Están saliendo de California como moscas. ¿Ven? Bueno, el día que Lot salió de Sodoma, el mismo día llovió fuego sobre la tierra. Ahora mire, yo no creo que el hermano Branham esté exagerando cuando cita a los científicos diciendo que 1/10 parte de la tierra está lista para hundirse. Ahora, 1/10 parte es demasiado territorio. ¿Qué de las áreas o de otras áreas de la tierra que serán afectadas? Ahora mire, en esto yo no puedo especular con eso ni decirle tal país, tal país, tal país, yo no sé. Lo único seguro es lo que uno escucha que el profeta dice. Ahí sí yo no pongo en tela de duda ninguna de las cosas que él dijo. Para mí son ciertas. Hermano, si hasta aquí lo que William Branham ha dicho ha sido vindicado, y aún como veíamos anoche, la ciencia da testimonio de eso, ¿por qué no creer el resto? Mire, ¿qué áreas de la tierra serán afectadas? Lo decía, uno no puede especular con eso. Solo tomar la información que dijo el profeta. De lo demás, al menos yo no sé. Hablemos de Inglaterra. Ahora, mire, yo he tratado de seguir algunas cosas que el profeta dice, porque recuerde, el hundimiento va a ser en la costa oeste, pero resulta que la Florida está en el otro extremo de los Estados Unidos, está en el oriente. Ahora, Inglaterra está más hacia el oriente. Dice, bueno, pero ¿qué tiene que ver Inglaterra? En el sermón Reconociendo tu Día y su mensaje, párrafo 147, dice, yo pienso que esa Inglaterra será hundida algún día bajo el océano. Se lo merece. Inmundicia, suciedad, degenerados, ese es el estanque de inmoralidad del mundo. La gente más antiescritural que yo jamás haya visto en mi vida. Ella está llegando a eso porque rechazó la verdad. ¿Dónde? Inglaterra. Pero seguimos un poco más adelante. Los efectos de este gran terremoto que corre de occidente hacia oriente.
Florida, Inglaterra, pero ahí no para. Esto llega hasta Palestina. Mire, yo sé que bueno, decir estas cosas a veces es un tanto aventurado de parte de uno, porque uno ¿cómo le puede trazar una ruta a un sismo o a un terremoto? ¿Quién soy yo para aventurarme y como si tuviera un mapa ir trazando con una línea de aquí? Todo esto es la parte afectada, pero ¿por qué lo hace uno? Solamente siguiendo las declaraciones que hizo un profeta. Mire, en el sermón ¿Cuál es la atracción en el monte?, párrafo 96 y 97, le voy a leer el antecedente de lo que él dice. En el párrafo 96 comienza diciendo: ahora vemos los acontecimientos del último día. Tomemos algunas páginas allí mismo en Zacarías y veamos lo que él dijo al respecto. Tornémoslo a los últimos días. Esa fue la Edad Media. Ahora veamos los últimos días. Y abran en Zacarías el capítulo 14 y comenzando con el versículo 4. Y escuchen, y vamos a leer la porción de la Escritura, unos 9 versículos del 4 al 9. Escuchen bien, y esto profetiza de su venida a los últimos días, así que escuchen muy bien. Y luego el profeta dice: esto es así, dice el Señor. Son las Escrituras. Zacarías 14, recuerden Zacarías 9, ¿qué dijo? Y no lo reconocieron. Y ahora, ¿qué es hoy? Zacarías 14, hablando de su venida. Y luego el profeta comienza a leer Zacarías 14, del 4 al 5. O la primera parte del versículo 5 dice: y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos. Quiero que note el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por en medio, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Bueno, pero ¿qué es lo que va a partir el monte de los olivos? Y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Sal. Huiréis de la manera en que huisteis por causa del terremoto de los días de Usías, rey de Judá. Y ahí termina el profeta de leer esa parte de la Escritura. Ahora mire, escuche el comentario que él mismo hace después de leer esta Escritura. Dice: otro terremoto abriendo la tierra. Si desean seguir una escritura, y mire, uno al leer esta porción de Zacarías, bueno, uno no sabría ni cómo aplicarla, ni cuándo aplicarla, ni por qué aplicarla. Pero el profeta aquí nos direcciona algo, dice: otro terremoto abriendo la tierra. Si desean seguir una escritura, noten este versículo 15, indica que la separación del monte de los olivos se debe a un terremoto. O sea, ese terremoto abre el monte de los olivos. Y aquí está lo importante, y esto es confirmado por Isaías 29:6 y Apocalipsis 6:9. Exactamente, que es el mismo profeta, habló de su primera venida, también vio su segunda venida. Noten como en los días del terremoto. ¿Ven ustedes lo que están haciendo los terremotos? ¿Ven las predicciones de ellos? Ahora, aquí está la pregunta: ¿cómo nosotros podemos tener la certeza que se trata del mismo terremoto del que hemos estado hablando en estos días? Porque el profeta lo coloca escrituralmente. Él cita 2 escrituras, Isaías 29:6. ¿Qué dice Isaías 29:6? Ahora, él no lo lee, solamente lo cita. De Jehová de los ejércitos serás visitada con truenos y con terremotos, con gran ruido, con torbellino y tempestad y llama de fuego consumidor. Ahora yo quiero que note, aquí la Biblia no habla que serás visitada por un terremoto, dice serás visitada por terremotos. Esa es la primera cita que el profeta da, que es Isaías 29:6. Luego él dice Apocalipsis 6:9, y aquí voy a hacer una aclaración. La siguiente cita que el hermano Branham menciona es Apocalipsis 16:9. Pero si usted lee Apocalipsis 16:9, en esta escritura no se menciona ningún terremoto. Apocalipsis 16:9, escuche. Pero si usted lee Apocalipsis 16:19, ¿qué dice? Bueno, voy a leer la misma escritura que leí al principio. Por eso, mire,
desde el principio de estos 3 servicios, yo he tomado esta escritura de Apocalipsis 16 a partir del versículo 17, se la voy a volver a leer. Pero 10 versículos más adelante, o sea, en Apocalipsis 16, 19, sí se menciona un terremoto, y este terremoto es producido por el 7º ángel, según lo que dice la Biblia. Y el 7º ángel derramó su copa por el aire, y salió una grande voz del templo diciendo, del cielo, del trono, diciendo: hecho es. Entonces fueron hechos relámpagos y voces y truenos, y hubo un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no fue jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y luego dice que la ciudad grande fue partida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y la grande Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del furor de su ira. Ahora mire, yo sé que cuando uno lee ahí en el versículo 19 que habla de la gran Babilonia, bueno, uno dice, se refiere a Roma. Mire, vamos a aclarar el por qué no es Roma, de acuerdo a la Biblia. Mire, primeramente vamos a pensar en esto. ¿Puede un ángel terrenal producir un terremoto que hunda en el mar a una ciudad o una porción de la tierra? Y luego, para poder ir viendo eso un poquito, hay una escritura que nos puede ayudar a entender eso, y está en Apocalipsis 18, versos 21 al 23. Apocalipsis 18, versículos 21 al 23. Y vi un ángel fuerte, y este ángel tomó una piedra, como una gran piedra de molino, y la echó ¿a dónde? Al mar, diciendo, con tanto ímpetu, o sea, con esa fuerza, será derribada Babilonia, aquella grande ciudad, y nunca jamás será hallada. Aquí otra vez la Biblia menciona Babilonia, y quizá nosotros a esta Babilonia de Apocalipsis 18, 21, quizá la estemos asociando con la Babilonia que tiene que ver con Roma. Pero mire, sigamos leyendo. Y voz de tañedores de arpas y de músicos y de tañedores de flautas y de trompetas no será más oída en ti, y todo artífice de cualquier oficio no será más hallado en ti, y el sonido de muela no será más oído en ti, y la luz de la antorcha no alumbrará más en ti, y voz de esposo ni de esposa no será más oída en ti, porque tus mercaderes eran los magnates de la tierra, porque en tus hechicerías todas las gentes han errado. Mire, Apocalipsis 18 es una gran escritura. ¿Por qué? Pero yo quiero que note, en esta escritura que acabamos de leer, menciona, o en esta ciudad, o más bien esta ciudad que la Biblia menciona como Babilonia, no es Roma. Usted dice, bueno, ¿en qué se basa para decir que no es Roma? Primero, porque Roma no es hundida. Roma es quemada con fuego atómico. Aquí la Biblia dice que este ángel arrojó una piedra al mar y dijo así. No lo arrojó, la arrojó al mar y dijo, así va a ser derribada Babilonia. Sin embargo, mire, si usted lee Apocalipsis 18 del 8 al 9, aquí nos está hablando de la destrucción y de la ruina de la Babilonia, que sí es Roma. Dice, por lo cual en un día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre. ¿Y qué? Y será quemada con fuego, porque el Señor Dios es fuerte que la juzgará. Y escuche, y se lamentarán y llorarán y se lamentarán sobre ella los reyes de la tierra, los cuales han fornicado con ella y han vivido en deleites cuando ellos vieren el humo de su incendio. Mire,
Si uno es capaz de separar una cosa de la otra, uno va a entender esto, porque si usted sigue leyendo, esto ya no lo leí, Apocalipsis del verso 24, 25, perdón, Apocalipsis 18, del verso 24, 25 en adelante, o estos versos, al menos del 21 al 23, cuando nos habla de voces de tañedores de arpa y de músicos, desde cuando Roma, el Vaticano, se ha destacado por eso. Escuche, pero también de tañedores de flautas y cada una de esas cosas. Ahora dice que los magnates, los mercaderes, que eran los magnates de la tierra, dice, y no habrá luz de antorcha, no lo alumbrará más en ti, y voz de esposo ni de esposa será más en ti oída, porque tus mercaderes eran los magnates de la tierra, porque en tus hechicerías, o sea, con sus encantos, han conquistado al mundo. Estamos hablando de las películas que produjeron sobre el hundimiento de Los Ángeles. ¿Dónde las produjeron? No en México, no en Sudamérica, no en Europa, en Hollywood. Si usted nota, este Apocalipsis 18 del 8 al 9 y unos cuantos versículos más adelante dice que esta mujer, esta grande ramera, esta otra Babilonia ha comerciado con las almas de la gente. Hollywood no ha comerciado con las almas de la gente, porque no es un poder religioso. Por eso, cuando voy a usar una palabra, ojalá y no se oiga mal, cuando yo leo esta primera parte de Apocalipsis 18, 21 al 23, cuando habla de tañedores, de arpas, músicos, etcétera, es gente de la farándula. Y usted no lee eso en Apocalipsis 18 del 8 al 9, donde dice, mire, Roma, Italia, todos sabemos que es como una bota, está rodeada, bordeada por dos océanos, el Adriático y el otro no sé cómo se llama. Del Vaticano está como a menos de 40 kilómetros Roma, el Vaticano, de la costa oeste de los Estados Unidos. La Biblia aquí nos dice que, y dice en Apocalipsis 18, 9, y llorarán y se levantarán sobre los reyes de la tierra, los cuales han fornicado con ella y han vivido en deleites cuando ellos vieren el humo de su incendio. Más adelante dice que aquellos que están en alta mar se van a lamentar por el humo. Ahora, cualquiera de nosotros sabemos que debido a la curvatura de la tierra, si usted está en la costa y está en mar y se va alejando más y más de la costa, llega un momento en que la costa, digamos tierra firme, se pierde en el horizonte debido a la curvatura de la tierra. Escuche, la Biblia dice, para comenzar, que esta ciudad, Roma, en una hora vino su destrucción, una hora. Segundo, dice que ellos se lamentaron al ver el humo de su incendio. Ahora, ningún incendio, ni siquiera el de los de Chicago de no sé cuántos años, ningún incendio es capaz de destruir una ciudad en una sola hora. Ninguno, absolutamente. Quizá destruye una colonia, pero ni siquiera, pero una ciudad no la puede destruir en una hora. ¿Sabe usted por qué? Porque el profeta dijo, yo le dije la otra vez citando, él dijo, yo digo esto como profeta de Dios, que Rusia tiene una bomba atómica para el Vaticano. Ahora escuche, la Biblia no dice que los que estaban en el mar vieron el fuego, dice que vieron el humo. Así son las palabras que dice la Biblia. Y usted dice, bueno, ¿eso cómo lo puede explicar? Eso es sencillo. Cuando se lanzó la primera bomba atómica en la Segunda Guerra Mundial, que devastó en un minuto una ciudad entera y después la siguiente ciudad, ¿qué fue lo que los científicos tomaron? Aquella fotografía de aquel gran hongo que se elevaba debido a una explosión atómica. Por eso los que están en el mar, por la curvatura de la tierra, no van a poder ser capaces de ver el incendio, pero sí van a ser capaces de ver el humo producto de aquella explosión, aún estando en alta mar. Por eso yo le decía, esta ciudad de la que nos habla aquí Apocalipsis
Apocalipsis 16 no se refiere a Roma, sino más bien se refiere a Los Ángeles, esta ciudad que es devastada por el más grande terremoto que dice la Biblia que alguna vez ha estado o que alguna vez ha golpeado la tierra. Ahora, pero según nos dice la Biblia, que este terremoto es producido por el séptimo ángel. Ahora mire, yo quiero decirle algo, como lo dije ayer en el culto de preguntas y respuestas. Si usted ha sido enseñado de una manera distinta, usted quédese con lo que ha sido enseñado localmente. ¿Está bien? Para yo poder seguir adelante y saber que usted va a tomar en cuenta eso que le estoy diciendo. Bueno, ahora una pregunta. ¿Existe un antecedente donde un ángel arroje una piedra y produzca un terremoto? Ya hubo un ensayo de eso. En Hoy se ha cumplido esta escritura, predicado el 19 de febrero del 65, párrafo 168 al 166. El hermano Branham habla de cuando estaba con varios hermanos en el monte del atardecer ahí en Arizona. Y dice, el año pasado, estando parado en el mismo lugar, el señor Woods y yo estábamos subiendo al cerro, un poco afligidos porque su esposa estaba enferma. El Espíritu Santo me dijo, recoge una piedra tirada allí. La Biblia dice que este ángel, en Apocalipsis 18 vimos que tomó una piedra como una piedra de molino y la arrojó al mar. Pero aquí el Espíritu Santo le dice al profeta, recoge una piedra, al fin piedra también, tirada allí, lánzala al aire. Cuando caiga, di, así dice el Señor, viene el juicio sobre la tierra. Dile a él que verá la mano de Dios en las próximas horas. Yo se lo dije al señor Woods, el cual está presente en esta noche, y me supongo que entre 8 o 10 de los hombres o hasta 15 que estaban allí en ese momento, cuando aconteció. La mañana siguiente, cuando el Señor descendió en un torbellino y cortó las piedras del cerro a nuestro alrededor, y cortó la copa de los árboles, e hizo 3 explosiones y dijo, juicio está en rumbo a la costa occidental. A los 2 días, Alaska por poco se hunde debajo de la superficie de la tierra y desde entonces por toda la costa han sucedido las erupciones del juicio de Dios en contra de esa cortina espiritual. Existe una cortina de hierro, una cortina de bambú y existe una cortina de pecado, que eso ya lo vimos antier. Ahora, para fundamentar más esto, cuando el 6º sello se abre con un terremoto. En Apocalipsis 6:12 dice, y mire, ahora yo quiero hacer una separación, porque yo no creo que el terremoto de Los Ángeles, California, sea el mismo del 6º sello. Y le voy a explicar por qué. Mire, vamos a leer Apocalipsis 6:12. Y miré, cuando él abrió el 6º sello, y aquí fue hecho un gran terremoto, pero el que la Biblia nos dice en Apocalipsis 16, 18, nos dice que nunca antes había habido un terremoto como el de Apocalipsis 16, 18. Sin embargo, este terremoto del 6º sello también dice la Biblia que fue un gran terremoto, y mire lo que este terremoto causó. Y el sol se puso negro como saco de silicio y la luna se puso toda como sangre. Apocalipsis 6:12. Ahora mire, este terremoto del 6º sello no es un terremoto casual, sino que es producido. Ahora mire, aquí hay algo. Hermano, si nosotros somos capaces de creer lo que el profeta dice respecto, o lo que la Biblia dice y respecto a lo que el profeta dice a estos 2 profetas que han de aparecer en Israel, para mí, si yo soy capaz de creer esto, también puedo creer lo que Dios puede hacer con su ángel en el futuro. Le voy a decir por qué. Mire, en el 6º sello el profeta dice en el párrafo 2:95, hablando precisamente de estos terremotos, dice, ¿qué es? ¿Qué podrá producir estas cosas sino la palabra? Ellos, o sea, estos 2 testigos, podrán hacer lo que quieran con la naturaleza.
Aquí está. Ellos son los que producen este sexto sello. O sea, todo lo que usted lee en el sexto sello no es una cosa que se presenta de una manera natural o que de pronto sucede ahí, sino que es producido por estos dos profetas, según lo que el profeta nos dice. Ellos podrán hacer lo que quieran con la naturaleza. Aquí está. Ellos son los que producen este sexto sello. ¿Y con qué comienza el sexto sello? Con un terremoto. Lo descubren y lo abren. Es el poder de Dios para interrumpir la naturaleza. Desde luego que es el poder de Dios. Porque qué hombre, ellos o cualquier otro profeta podía hacer algo de sí mismo. Tiene que ser el poder de Dios. Vean, el sexto sello es completamente una interrupción de la naturaleza. ¿Lo están captando? Ahí está el sello. ¿Quién lo hace? Los profetas del otro lado del rapto. Con el poder y la palabra de Dios condenarán la naturaleza. Ahora aquí está la cosa importante. Podrán producir terremotos. ¿Quiénes? Estos dos profetas, pero no solamente eso. Convertir la luna en sangre. ¿Quiénes? Estos dos profetas. Hacer bajar el sol. ¿Quiénes? Estos dos profetas. O en fin, lo que ellos manden. Ahora, hermano, yo no podría ni debería delimitar el poder de Dios. Si el profeta dice, porque mire, Apocalipsis en el sexto sello comienza diciendo primeramente que fue hecho un gran terremoto, que el sol se puso negro y que también la luna se puso toda como sangre. Y el profeta dice, los podrán producir terremotos, convertir la luna en sangre. Entonces, cuando yo leo que la Biblia dice, y la luna se puso toda como sangre, no es que ella por sí misma lo haya hecho, sino que son estos dos profetas los que producen eso. Ahora mire, aquí hay algo más. Como Apocalipsis es un libro de símbolos, ¿cómo podría yo interpretar? Bueno, yo no lo voy a hacer desde luego, pero solamente es una pregunta. ¿Cómo yo podía interpretar o cómo saber qué significa que la luna se convierta en sangre? La luna no sangra, desde luego, hablando literalmente, no tiene sangre. Pero entonces, ¿qué significa esto? Mire, en el sermón La presencia de Dios no reconocida, predicado el 18 de junio del 64, el párrafo 112, dice el profeta de Dios: cualquiera sabe que el mundo, posicionalmente todo está puesto en orden para su venida. Y mire, él dice, terremotos en diferentes lugares, la luna emanando sangre roja. Bueno, eso es lo que, digamos, es otra manera de decir lo que dice el sexto sello. La luna emanando sangre roja. Ahora, bueno, si uno lo lee ahí, hasta ahí solamente dice, bueno, pues entonces, ¿cómo está eso? Si la luna no tiene sangre, entonces, ¿por qué la Biblia dice, como dice ahí, que la luna se puso toda como sangre? ¿A qué se refiere? Dice el profeta, la luna emanando sangre roja. Escuche, aquí está. O rojo volcánico por todas partes cubriéndola. Ahora, aquí hay otra pregunta. Si el profeta dice, o la interpretación que él da, y yo sinceramente le digo, yo no tomaría ninguna otra interpretación sino la que trajo el profeta. Si cuando la Biblia dice que la luna se puso toda roja como sangre, significa, como dice el profeta, rojo volcánico por todas partes cubriéndola. Mi pregunta es, ¿en la luna hay volcanes? Mire, yo aquí traigo, bueno, no lo traigo aquí, lo quise escribir, pero ya no. Es más, permítame, esto no lo traigo aquí. Ahora, los científicos desde luego pueden dar cantidades de años que ellos, bueno, que uno sabe que no es de esa manera, o bueno, quién sabe, porque el profeta dijo esto, que cuando Dios dijo en el principio, Dios creó los cielos y la tierra, dice, tiene punto. Dice entre Génesis 1:1 y Génesis 1:2, ¿sabe usted lo que él dijo? Dijo, pasaron billones de años. Esto es lo que él dijo. ¿Y sabe cómo se llama el encabezado de este artículo? La luna tuvo volcanes hace 2.500 millones de años. Y se lo voy a leer así que es cortito.
Dice, los campos de basalto en la luna son muestra de que allí hubo en el pasado un activo volcanismo. ¿Cuándo? Las imágenes de la cara oculta del satélite tomadas ahora por la sonda espacial japonesa Kaguya Selene han permitido a los científicos hacer una datación basada en el recuento de cráteres y concluyen que la mayor parte de esos campos de basalto estaban ya formados hace 3,000 millones de años, aunque hay algunos más jóvenes de 2,500 millones de años. Esta datación indica que el volcanismo en la cara oculta duró más de lo que se creía y que tuvo distintos episodios. Explican hoy los investigadores, autores del trabajo en la revista Science. Para tener la información precisa, explican los expertos, habría que hacer dataciones radiológicas allá mismo en el cielo lunar, pero este tipo de análisis solo se hizo en algunos puntos de la cara visible de la luna con las misiones Apolo, Estados Unidos y Luna de la URSS. Para el resto, incluida la cara oculta, los científicos recurren al recuento de cráteres. La idea es que los meteoritos que caen van dejando marcas. Si el flujo de impactos es constante y solo se borran cuando se altera el suelo, se puede calcular la edad de este contando los cráteres. La Kaguya o Selene está en órbita a 100 kilómetros sobre la superficie lunar y toma fotografías con resolución de 10 metros. Ahora, ya estoy terminando. Si el profeta dice que la luna mandando sangre roja o rojo volcánico por todas partes cubriéndola, entonces, si estos profetas, hablando de Moisés y Elías, son capaces de producir terremotos y de convertir la luna en sangre, y como aquí nos dice, o sea, rojo volcánico por todas partes, serán capaces, y esto solamente es como una pregunta porque quizá yo no tenga mensaje para probarlo, pero solamente lo dejo con esta pregunta. Estos profetas entonces serán capaces de hablar. Ahora mire, si Josué aquí en la tierra, sobre esta tierra, pudo hablar e hizo, no que el sol se detuviera, usted dice, pero es que eso contradice la Biblia. No lo contradice. El hermano Branham dice que lo que se detuvo era la luz, porque era lo que Josué necesitaba, porque el sol está estático, es la tierra la que gira alrededor del sol. Usted sabe que el hermano Branham dice que en una ocasión su misma hija Rebeca le dijo, oye papá, pero en la escuela, ¿por qué la Biblia dice que Josué paró el sol si en la escuela nos han enseñado que el sol no se mueve, que es la tierra la que gira alrededor del sol? Y quizá es una pregunta que mucha gente sin conocer este mensaje tiene. Dice, bueno, ¿dónde está la verdad? O la Biblia está diciendo la verdad o la ciencia está diciendo la verdad. El profeta nos explicó eso. Yo tengo al menos 2 citas o 3 citas donde el profeta dice la misma cosa, que fue la luz lo que Josué detuvo. La luz se quedó estática porque después de todo, eso era lo que Josué necesitaba, luz para seguir y terminar aquella batalla, y eso fue lo que Dios hizo. Ahora, si un hombre aquí en la tierra pudo producir eso, estos 2 profetas aquí en la tierra, por el poder de Dios, porque eso ningún hombre común lo puede hacer, son capaces de hacer algo aquí en la tierra u ordenar algo aquí en la tierra que suceda allá en la luna. Ahora, si como dijo el hermano Branham, estos 2 hombres podrán producir terremotos, Moisés y Elías, y si la Biblia dice que es el 7º ángel quien derramó su copa, y el resultado de eso fue que fue producido el más grande terremoto que se ha producido en la tierra desde que el mundo fue creado. Entonces, con esto, mire, ya casi termino, deme un minuto solamente ya, con esto termino. ¿Por qué dije esto? Para ver la posibilidad, de acuerdo a la Biblia, no de acuerdo a lo que yo quiera, porque hay cosas que a lo mejor uno quiere, pero si no son de acuerdo a la palabra del Señor, Dios no está obligado a mis ideas, Dios está obligado a su propia palabra. Ahora, entonces,
hablando de esto, ya terminó, del terremoto que tiene que llegar a Jerusalén. Mire, y de ahí, bueno, se desprenderían otras cosas, pero ya por causa del tiempo ya no va a entrar, como la resurrección, el terremoto que tiene que ver con ella. Pero mire, el profeta nos dice, y la Biblia nos dice, que ese terremoto iba a partir en dos el monte de las olivas. Ahora, si el profeta, este terremoto que él habla ¿cuál es la atracción en el monte? Nos da la escritura, aunque él dice Apocalipsis 16:9, pero ya vimos, mire, anoche platicaba con el hermano, yo una vez dije esto y fui malentendido. Yo dije que el hermano Branham tenía lapsus. ¿Y sabe lo que alguien malentendió? Que yo dije que William Branham tenía una enfermedad llamada lapsus. No hay una enfermedad que se llame lapsus, hermano. Lapsus es decir una cosa por otra. Por ejemplo, yo en este último sermón que estaba predicando en la iglesia, y bueno, no en el sermón, en uno de los últimos, y eso muestra que la gente está atenta. Yo dije, estando en la predicación, que Moisés fue echado al río Nilo infestado de tiburones. Y le digo, ¿en el río Nilo hay tiburones? Claro que no hay. Y yo estoy plenamente consciente de eso. Hay lagartos, hay cocodrilos, pero no tiburones. Pero bueno, ya lo dije hasta quien dijo. Terminando, una hermana me dijo, oye hermano, usted dijo que estaba infestado de tiburón. Le dije, discúlpeme, yo no quise decir eso. Por eso dijo el profeta, usted no me tome por lo que digo, sino por lo que quiero decir. El hermano Branham muchas veces dijo Elías en vez de decir Eliseo. Al menos en 8 ocasiones dijo que el pueblo de Israel cruzaron el mar muerto cuando salieron de Egipto. Uno sabe que no es así. Ellos no cruzaron el mar muerto, cruzaron el mar rojo. Y yo no puedo decir por eso, entonces el mensaje está equivocado. No está equivocado. En una ocasión el profeta, predicando acerca de Elías en los sellos, dijo que habían sido 700 los que no habían doblado la rodilla ante Baal. Y un hermano que estaba atento en el culto le manda una nota y le dice, hermano Branham, ¿usted quiso decir 7,000 o 700? Y el profeta ahí mismo corrige, dijo, no hermano, yo quise decir 7,000. ¿Me explico? Por eso, ese es un lapsus cuando uno dice una cosa por otra, no intencionalmente, desde luego. El profeta también, a través del mensaje, yo encuentro eso, y eso no quiere decir que el mensaje sea incorrecto, el mensaje es correcto. Por eso, cuando él dice Apocalipsis 19:6, yo entiendo por la escritura que él se está refiriendo a Apocalipsis 19:16, porque es esa escritura a la que se refiere a un terremoto. Apocalipsis 19:6 nada tiene que ver con un terremoto. ¿Sí me explico? Ahora, ok. Entonces, bueno, ya termino. ¿Para qué este terremoto tiene que llegar a Jerusalén y partir en dos el monte de las olivas? Si el profeta, digámoslo así, lo relaciona o le une con Apocalipsis 16, 19, digámoslo así, entonces, ¿para qué? Mire, termino. Hoy en día, la mezquita de Omar está en Israel. La mezquita de Omar está en el mismo lugar donde estaba edificado el templo de Israel. Le voy a decir por qué. Cuando el Señor le dijo a David que construyera el templo, aunque él no lo construyó Salomón, le dijo que el templo debía de ser construido sobre el monte Moriah. Así es, así dice la Biblia. Ahora, a usted le recuerda que cuando Abraham iba a sacrificar a Isaac, subió hasta el monte Moriah. Claro, pasaron miles de años desde que Abraham iba a sacrificar a Isaac, bueno, no miles, centenares, desde que Abraham iba a sacrificar a Isaac y cuando Salomón edificó el templo, pero el Señor le dijo que lo hiciera sobre ese mismo monte. Usted dice, ¿por qué dice eso? Porque la mezquita de Omar fue erigida, construida en el mismo sitio donde estaba el tabernáculo. Incluso hay fotos, porque ahí no lo dejan a uno entrar, que han tomado de ese lugar. Usted sabe que tiene la forma, creo es hexagonal, creo que son 6 lados. En el centro hay como una valla, como una cadena, y en el centro está una piedra enorme. Cuando uno investiga esa piedra que está ahí, ¿por qué está con una valla? ¿Por qué? Porque esa es la misma piedra donde Isaac iba a ser sacrificado. Por eso, si usted recorre, o cualquier árabe, cualquier al que creen en Alá, ellos creen de Génesis, desde Génesis 1 hasta donde Isaac tuvo
a Ismael. De hecho, ellos lo creen, pero de ahí se desprenden las dos líneas. Los judíos con Isaac y los árabes con Ismael. Y bueno, usted dice, bueno, ¿y por qué esa piedra? ¿Por qué ellos la tienen como un lugar sagrado? Porque a ellos se les fue desvirtuada la historia y se les fue enseñada que realmente el que iba a ser sacrificado sobre esa piedra era Ismael y no Isaac. Esa es una mentira. Por eso para ellos es un lugar sagrado. Ahora usted dice, bueno, y todo esto para que, mire, los judíos hoy en día no pueden quitar la mezquita de Omar y edificar ahí su propio templo. ¿Por qué? Porque eso va a producir una guerra religiosa. Mire, en la guerra de los 6 días, en 1967, estaba comandada por un general llamado Moshe Dayan. Pero Moshe Dayan estaba asesorado por un rabino. En 1967, en esa guerra, los judíos recuperaron el muro de las lamentaciones, que antes estaba en posesión de los árabes. El rabino le decía a Moshe, si ya recuperamos Jerusalén, dinamita la mezquita para quitarla del mapa. Ahora Moshe, este era un sacerdote, el sacerdote quería que dinamitaran la mezquita, pero Moshe, él era político. Él sabía lo que eso iba a desencadenar y dijo no lo voy a hacer. Y solamente recuperaron el muro. Mire, cuando yo estuve en Israel, el guía, que era un judío también, él estaba platicando de esas cosas y él dijo algo con cierta indignación. Dijo, en 1967 nosotros tuvimos la oportunidad de tener el control de donde está la mezquita de Omar, porque cuando ellos pelearon ahí mismo en Jerusalén y los judíos tomaron la ciudad, la persona que tenía el control en aquellos años de esa área le dijo a Moshe Dayan, Moshe, ustedes ganaron, aquí están las llaves de toda la ciudad para que ustedes tomen el control. Y sabe usted lo que dijo el día judío, que dijo Moshe Dayan. Dijo, no te acepto las llaves. Dijo, porque el día que yo las tenga es porque Dios mismo me las va a dar. El judío estaba indignadísimo, el guía, y dijo, ese fue el peor error que Moshe Dayan hizo. Él debió de haber tomado las llaves. Pero ¿sabe una cosa? Ningún político ni ningún general puede ir en contra de la palabra de Dios. Le voy a decir por qué. Porque si el terremoto parte en dos el monte de las olivas, seguramente va a partir en dos el templo. ¿Y a quién van a culpar? ¿A quién? Cuando hay un terremoto, ¿a quién se culpa? ¿A qué político? ¿A qué ciudad? ¿A qué gobierno? Dios es sabio, sabe cómo hacer las cosas. Si Dios no permitió o inspiró a Moshe Dayan a no recibir las llaves, si él las hubiera recibido, yo tengo la certeza que ahorita la mezquita de Omar no existiera. Pero Dios no puede ir en contra de su propia palabra. Ese terremoto partirá en dos el monte, como ya dice la Biblia, y entonces el templo, o no el templo, sino la mezquita de Omar queda destruida. ¿Para qué? Para que esté lista y en posición para construir el templo. Mire, yo he escuchado comentarios y puede ser que en esto haya mucho de verdad, que los judíos dicen que ya tienen los planos, que tienen el material, que tienen todo para construir el templo. Pero ¿por qué no lo han construido? Porque allí está la abominación desoladora de la que habló Jesús. Entonces, después de todo, si este terremoto va y parte el monte de las olivas, es para un bien, incluso para el pueblo judío. Para el pueblo gentil trae condenación, pero para el pueblo judío aquello estará listo y en forma para que ellos puedan erigir su propio templo, que como decíamos ayer, ese templo estará aún en el milenio. Mire, póngase de pie. Cada una de estas cosas, hermano, que podemos o que hemos visto, es para examinar la magnitud de este terremoto que Dios habló a través de su profeta. En el entendido, hermano, que quizá hay algunas cosas que yo haya dicho, también en eso, que yo haya dicho de sí mismo, que quizá no sean así, pero lo que el profeta de Dios dijo, eso queda asentado y no hay para dónde moverlo. Así que usted quédese con lo que el profeta dijo. Lo que yo dije de mí, usted examínelo, si piensa que es correcto, tómelo. Si piensa que no es correcto, déjelo en paz. Pero sí,
no deje de tomar aquello que Dios habló a través de su profeta y de la Biblia, porque eso es mi absoluto y yo creo que eso absoluto también. Vamos a orar al Señor. Padre, te agradecemos, Señor, por estos 3 días de servicio en los cuales tú nos has permitido sentarnos, Padre, no tanto en esta silla, sino en lugares celestiales en Cristo, elevarnos a través de tu palabra, Señor, para poder, no que conocer, porque yo creo que ya conocemos estas cosas, sino para recordarlas, Señor, estas cosas que fueron habladas a través de tu siervo, Señor. Padre, yo he hecho mi mejor esfuerzo, Señor, como humano, con mis limitaciones, que también las acepto y reconozco, Señor, para tratar de traer lo mejor a mi entendimiento. Padre, pero aún cuando yo lo haya hecho con sinceridad y a lo mejor de mi entendimiento, eso no garantiza que quizá todo lo que yo he dicho de mí mismo, Señor Jesús, quizá sea correcto, Padre. Y yo aún puedo admitir eso, Señor Jesús, que aún en la manera en que yo visualizo ciertas escrituras, quizá no sea la mejor manera, pero lo estoy haciendo hasta el mejor del conocimiento que tengo ahora, Señor. Padre, bendice a tu pueblo, Señor, que tan amablemente han tenido paciencia para escuchar estas cosas. Bendice a su pastor, Señor, nuestro amado hermano, Señor. Dale siempre más de tu Espíritu Santo, Señor. Y que estas cosas que hemos hablado, Señor, se queden en nuestros corazones, Padre, sabiendo que uno de estos días, esto que nosotros estamos viendo todavía en esta mañana como un evento futuro, aunque cada día más cercano, Señor. Nuestros ojos, si es que estamos vivos todavía en esta tierra, podremos ser testigos, Dios. Y una vez más comprobaremos lo que ya creemos, Señor, que cada palabra que tú has dicho a través de tu siervo es la verdad. Yo así lo creo y digo amén a toda palabra, Señor. Bendice a tu pueblo, Señor. Gracias, mi Dios, por esta maravillosa oportunidad que tú me has dado de estar en este lugar. Me voy contento, Señor, muy contento, Padre Celestial, por la atmósfera, Señor, por la hospitalidad, por las atenciones, por todo, Señor. Bendice a este pueblo, bendice al pastor, Señor, y remunérales al 100 por 1 todo lo que han hecho por mí. Gracias, Señor, en esta mañana por tu santa palabra, en el nombre del Señor Jesucristo.